Amén. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Salude a la persona que está a su lado, dígale hola, bienvenido. Dele una sonrisa, qué bueno que estás acá. ¿Revisaron el boletín de esta semana? Esta semana comienza una nueva serie, la ha mandado Bogotá y nos habla acerca del poder de la sangre de Jesús. Y vamos a tratar lo que son los 7 derramamientos de la sangre de Jesús. Comenzamos en el primer derramamiento. Este es un material de estudio. Qué bueno que usted lo pueda tener, qué bueno que lo pueda guardar, qué bueno que pueda compartirlo con su familia, hacer un altar familiar y cada semana poder repasar uno de los elementos de los 7 derramamientos de la sangre de Jesús. En la parte interna tenemos convención de hombres. La próxima semana ya se quita el descuento de la convención de hombres, así que qué bueno poder edificar una generación de sacerdotes, de hombres que cumplan el propósito de Dios en casa, en el trabajo, en la iglesia. Y esa es esta convención. Lo segundo que está dentro, la página web, usted puede revisarla, hay varios aspectos en donde puede nutrirse. Nuestras clases de Escuela de Líderes comienzan y la intercesión esta semana cambia, va a ser a las 5:30 de la mañana. Dígale que está a su lado, de 5:30 a 6:35 vamos a tener intercesión en esta semana. Amén. El día martes vamos a hacer un lanzamiento especial. Es importante, todos los líderes, toda la escuela y los líderes de célula deben estar. Y en la semana de la intercesión, que no falte. Empezamos una serie que se llama Una vida de fe. ¿Recuerda la serie? La primera semana hablamos que no falte tu fe, la segunda semana los cimientos de la fe. La tercera semana, la fe habla, y la semana pasada hablamos de 2 amigas. ¿Ustedes se acuerdan de las 2 amigas? La fe y la obediencia. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 8 en adelante. Dice así: Y Dios el Señor plantó un huerto en Edén al oriente, y allí puso al hombre que había formado de la tierra. Dios el Señor hizo crecer todo árbol deleitable a la vista y bueno para comer. También estaban en medio del huerto el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Amén y amén. Coloque su manita en el corazón, vamos a orar. Dígale conmigo: Señor Jesús, quiero pedirte que hables a mi corazón y que ministres a mi vida. Señor, necesito tu palabra, poderla entender. Espíritu Santo, hoy entrego pensamientos, argumentos, fortalezas que se levantaron en mi mente, que me han impedido avanzar, prosperar, crecer. Hoy te pido, Espíritu Santo, que sean derribados esos argumentos, que a través de la palabra venga el conocimiento de Dios, la voluntad de Dios para mi vida. Y ayúdame, Señor, no solo a guardar la palabra, sino a aplicarla en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero tratar el tema fe para restaurar la prosperidad. ¿Cómo se llama el tema? Cuando uno mira la creación, en el diseño de Dios, Dios no tenía en mente pobreza, escasez, no tenía en mente que se vivieran en deudas, que no alcanzara. En el propósito de Dios y en el plano de Dios, Él pensó en dejar algo establecido para esa primera pareja, en donde tuvieran todo lo necesario y sobrara. La palabra dice que colocó de todo árbol y árbol que da semilla, y puso al hombre a sembrar la tierra. Quiere decir que no iba a haber escasez. Ahora han pasado miles de años y realmente hay recursos suficientes para que cada habitante en la tierra viva bien. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando el hombre se separa de Dios, cuando viene desobediencia, cuando viene cada uno el hacer lo que le da la gana, como le parece,
Entonces entran algunos elementos que no son correctos. Entra la avaricia en el ser humano, querer tener más, la codicia, querer tener lo que las otras personas tienen. El dinero se coloca como un dios y viene el amor al dinero. Viene lo que es la corrupción, el engaño, hacer trampa, dinero que no es correcto. Y ahí entran entonces la maldición financiera, viene la escasez, viene la pobreza. El ser humano como tal es creación de Dios, somos criaturas de Dios. Pero cuando aceptamos a Jesús en el corazón, dice la palabra que nos convertimos en hijos de Dios. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y de inmediato somos incorporados a la familia de Dios y Dios nos acepta como hijos que vienen por adopción. En el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 16, dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y lo tremendo es que cuando Jesús viene a nuestras vidas, nos convertimos en herederos, pero muchas personas no entienden lo que es un heredero. Un heredero debe tener una responsabilidad para administrar bien la herencia. Y muchas personas llegan a la vida cristiana y no son buenos herederos. Tú administras bien o administras mal la herencia que Dios te ha entregado. Y la Biblia me presenta personas de carne y hueso, personas donde no todo es cielo, ángeles, personas que fallaron delante de Dios y personas que fueron restauradas delante de Dios. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, encontramos a una de esas personas. Dice así la palabra: también dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Acá nos habla de un padre. Ese padre representa a Dios. Ese padre tenía 2 hijos. Y uno de esos hijos le dice al papá: papá, quiero que me des la herencia. Y me impacta porque cuando le dice quiero que me des la herencia, ese hijo entendía que era heredero. Tenía conciencia de que tenía derecho a la herencia y entonces pide la herencia: dame los bienes que me corresponden. A veces no entendemos que Dios tiene una herencia y que si nosotros sabemos pedir, podemos tomar esa herencia. Muchos tenemos una vida de religión, nos acostumbramos a la religiosidad y no a vivir realmente una vida cristiana, y no a vivir los derechos y los deberes que tenemos en la vida cristiana. Dios te da herencia, Dios te da la vida, te da un libre albedrío. Y quiero que pienses por un momento: ¿qué has hecho con la vida? ¿Qué has hecho con el libre albedrío que Dios te ha dado? ¿Qué decisiones has tomado? Este hijo solamente quería una cosa, quería el dinero. Y muchas veces lo mismo cuando llegamos a la vida cristiana, llegamos con faltantes muchas veces a nivel financiero y pensamos que solamente Dios debe darme dinero y que no tenemos responsabilidades con Dios ni deberes, solamente es decirle: dame dinero. Y la gente piensa: si yo tuviera plata, todo sería diferente. Si yo fuera rico. Y hay una canción y hay una película hace muchos años, de pronto muchos no la conocen, que se llamó El violinista en el tejado. Y tenía una canción que hablaba: si yo fuera rico, dubi dubi dubi. Mire la canción, está en inglés pero está traducida, así que mire la canción un momento, por favor. If I were a rich man,
All day long I biddy biddy bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. Yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-do. If I were a fine tin roof with a real wooden floors below. There would be one long staircase just going up, and one even longer coming down, and one more leading nowhere just for show. Pensamos, si yo fuera rico, ay, ese vecino ahí sí sabría quién soy yo. Mi familia, que me humillaron, sabría quién soy yo. Y es muy parecido cuando usted pueda escuchar toda la canción completa, se va a identificar con muchos pensamientos que tenemos que no son buenos pensamientos. Y lo tremendo es que muchas personas llegaron a tener la parte financiera y no solucionaron los problemas. Porque no somos conscientes que el problema no está en el exterior, el problema está en nuestro interior. La falta de disciplina, la falta de integridad, el desorden que existe, la irresponsabilidad, que muchas veces no acarrean bendición, sino lo contrario, la maldición llega a nuestras vidas. Y muchas veces lo que Dios hace cuando llegamos a la vida cristiana es que no nos da de una los recursos, porque si a usted le diera los recursos, no tiene un corazón para manejar esos recursos, volvería otra vez a la droga, volvería al adulterio, volvería a la inmoralidad, volvería otra vez al vicio, volvería a sentirse que es dueño de todo y a humillar a toda su casa. Entonces Dios primero tiene que tratar el corazón. Mire que está a su lado y dígale, Dios tiene que tratar tu corazón. Para tener un corazón humilde, un corazón que pueda manejar los recursos de Dios. El hijo pródigo es un ejemplo de ello. Él quería las finanzas de Dios, dame la plata, dame la prosperidad. Y me impacta porque el padre no se quedó rogándole. El padre no le dijo, no, por favor, mira, no te vayas. A veces pensamos que Dios nos va a rogar. Nunca Dios te va a rogar. Siempre hay misericordia, pero siempre Dios deja que el libre albedrío funcione y que tú asumas tu responsabilidad cuando manejas mal lo que Dios te ha entregado. Allí en el versículo 13 de Lucas 15 dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Dios o el padre le entrega la provisión y el uso que le da a las finanzas, dice, vivió perdidamente. Pero lo primero que hizo fue irse lejos. Y ninguno de nosotros puede decir que no ha estado momentos lejos de Dios. Nos alejamos, hicimos de nuestra vida lo que queríamos. Yo me acuerdo cuando no conocía al Señor, pensaba, hago con mi vida lo que quiero, el dinero es mío, a mí nadie me va a decir qué tengo que hacer. Y allí comenzamos a vivir de una manera, como dice la palabra, lejos de Dios perdidamente. Y entonces comenzamos a ir a lugares donde Dios jamás entraría. Comenzamos a frecuentar gente que Dios jamás frecuentaría. Comenzamos a enredarnos en negocios que jamás Dios los aprobaría. Gastamos el dinero en cosas que nunca Dios dice que gastemos. Nos vamos lejos. ¿Y usted sabe qué es lo que sucede normalmente en muchas personas? Que el dinero se convierte en su Dios. Porque el dinero los hace sentir fuertes. El dinero los hace sentir seguros. El dinero los hace sentir poderosos, invencibles. ¿Y cuántos casos conocemos de personas que recibieron algo de prosperidad de parte de Dios y el resultado fue nocivo? Una pareja venía en una situación financiera difícil, oraron a Dios, le dijeron a Dios, perdónanos, hicieron cosas incorrectas
Y Dios es bueno y su misericordia llegó y comenzó a traer bendición. La pareja al cabo de un tiempo dijo: pastor, vamos a comprar un carro. ¿Y para qué? No, la gente, recoger la gente de la iglesia. Yo, wow, tremendo ese corazón. Sí, hágale. Más o menos al mes y medio de comprar el carro, ya no vinieron. A la semana siguiente me los encuentro y digo: hola, ¿qué pasó? ¿Se enfermaron? ¿Qué ocurrió? No, pastor, no, es que pues el carro hay que aprovecharlo para las saliditas. Y entonces pues nos fuimos, fue de paseo y rico y todo eso, bien sabroso. Ah, bien sabroso. Y el Dios que le dio la provisión, ¿qué pasó? No, usted sabe, pastor, que yo amo al Señor con todo el corazón. ¿Cómo no? 15 días más, ya no volvieron, como a los 20 días volvieron. Ya era esa actitud de que está ahí sentado, pero como que está ausente, como que no le interesa realmente. A los 2 meses volvió el adulterio a esa casa y se destruyó ese hogar. Porque es que a veces no nos damos cuenta qué sucede cuando nos alejamos de Dios. Lo que es vivir perdidamente. Se vive entonces en infidelidad, en mentiras, en vicio. El mal genio regresa y entonces es el mal genio de ella y el mal genio de él. Y a los dos los encuentra usted como están en esa foto, o si no, la opresión que empieza, porque como el dinero es el amo, es un pésimo amo, es un buen siervo. Y comienza a mandar sus vidas, y cuando no, entonces vienen las migrañas, viene ese dolor de cabeza tan tremendo, consecuencias de apartarse de Dios. Y lo que entra se evapora, no sabe qué sucede. Nosotros lo vivimos en mi hogar materno. Mi padre corrió la carrera del alcoholismo, tenía una empresa, la perdió, 2 carros los perdió, todo lo perdió porque empezó a vivir perdidamente. Pensaba que tener dinero era tener 2 mujeres, tener 3 hogares, una mentalidad que no era de temor reverente a Dios. Y absolutamente todo lo malgastó. Y luego lo que él hizo, que tanto detesté, lo hice yo. Y comencé la carrera del alcoholismo también. A los 17 años comencé. Y trabajé en buenas empresas. En esa época trabajé en la industria farmacéutica. Una multinacional sueca pagaba en dólares en esa época. Todo lo malgasté. Todo me lo tiré en rumba, todo me lo tiré en inmoralidad, en trago, en mala inversión. Y el pensamiento que el diablo le vende es: yo gasto mi dinero en lo que quiera, porque el dinero es mío. Y de esa manera llevan a su familia tantos problemas. Yo pensaba así, lo que dice ese señor pensaba. Y empecé a tener una tarjeta y otra, 5 tarjetas de crédito, y en las 5 quedé endeudado porque no alcanzó para tanto. ¿Qué hacer? Segunda de Crónicas 7:13 dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Lo que el Señor nos invita es a volvernos a Él con todo el corazón. Vuélvase a Dios. Volvernos a Dios con todo el corazón. Posiblemente las acciones que usted cometió están trayendo hoy consecuencias sobre su vida, sobre su familia, a nivel empresarial. Posiblemente a nivel de la familia, una mala administración de un padre. Eso es una herencia que reciben los hijos. La maldición va de generación en generación. ¿Cuántos antepasados hay acá en Cali
de una generación de los 80, de los años 70, que fue permeada por el narcotráfico. Dinero que estaba marcado con sangre, dinero que estaba marcado con muerte, que tocó miles de familias acá en nuestra tierra. Y pensamos que teníamos todo, y hoy en día hay desolación, hoy en día hay frustración, hoy en día hay fracaso, porque eso trajo una maldición terrible sobre nuestra tierra. Y por más que la persona lucha y se esfuerza por salir adelante, no sale adelante. ¿Qué hacer? Volvernos al único que se puede hacer cargo de la maldición, de quebrante el mal sobre su vida. El hijo pródigo se apartó del padre, quería vivir la vida a su antojo y cogió el dinero y dice, vivió perdidamente y vinieron las consecuencias. Yo encuentro gente que a veces dice, Señor Dios, ¿por qué esta situación financiera? ¿Por qué? Y pienso que es una mala pregunta. Más bien tenemos que pensar, ¿qué hice con lo que Dios me dio de provisión? ¿Qué hice con los recursos que Dios me entregó hace 20 años, hace 30 años? Cuando yo pensaba que podía hacer con mi vida lo que quería. Y usted quitó el dinero que Dios le dio para su familia, para adulterar. Lo quitó para meter trago y yo invito y yo pago. Y hoy en día está viviendo las consecuencias de un mal manejo financiero. Aquello que dijimos es que es la vida. Yo decía, es que esto es vida. Y resulta que trajo destrucción, muerte, fracaso, deudas. No era vida, era un espejismo que estaba viviendo. Al hijo pródigo le pasó. El versículo 14 de Lucas 15 dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Si a uno le comienza a faltar de todo, le falta paciencia, le falta paz, ya no se soporta, ya no soporta a los demás. Como cree que uno maneja todo porque tiene 4 pesos, entonces se cree uno el dueño del mundo y humilla a la gente. ¿Cuántos hombres humillaron a su esposa, a sus hijos? ¿Cuántas mujeres humillaron a sus hijos? Dijeron, yo me junto con este que tiene plata y tengo el mundo entero. Y perdieron a sus hijos. Hoy están metidos en la droga. Perdieron un hogar o dañaron otro hogar. Y tristemente sucede lo que dice esta parábola. Porque malgastamos y comienza a abrir una brecha que se llama hambre. Yo pensaba que todo era rumba, yo pensaba que todo era licor. Y Dios es tan bueno que casi cada 8 días, cuando venimos acá a la iglesia, temprano, 6:30, 7 de la mañana, si subimos por la quinta hay 3, 4 borrachos tirados allá. Si subimos por esta otra calle, encuentra 1, 2, 3, 4 jóvenes con una botella en una esquina tirados en el piso tomando. Y Dios es tan lindo que permite recordarme de dónde me sacó Él. Ese era mi estilo de vida. Eso era lo que yo vivía. Y tan tremendo porque todo lo malgasta uno, no encuentra la bendición. Y la bendición alcanza a otras personas. Dice que todo lo malgastó y vino hambre en la provincia. Y entonces cuando todo lo malgastamos, ¿cómo afecta tan tremendamente nuestro hogar? Entonces ya no podemos pagar el colegio, ¿cierto? Había un buen colegio, ya no. Ya tenemos que ir y al colegio más bajito, a una escuela. Y ahí le enseñaron pornografía, y ahí le enseñaron a sus hijos a mentir y a irrespetar, fruto de lo que malgastamos. Eso no es gratis, lo que estamos viviendo no es gratis. Es que yo iba pasando y me golpeó eso. Son consecuencias de lo que hicimos. El versículo 15 de Lucas 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba.
Dice que fue y se arrimó. Y qué tremendo que es vivir arrimado. Yo no sé si usted ha tenido esa horrible experiencia. Cuando toca empacar maleticas y ir donde la mamá, donde la suegra. Yo tuve unos amigos en la iglesia donde fruto del licor, fruto de la inmoralidad, del adulterio, todo lo perdieron y les tocó ir a la casa a él le toca la casa de la suegra, a ella la casa de la mamá. Pero como no les gustó que ellos empezaran su vida cristiana, le entregaron una habitación que estaba en el piso de abajo junto a la cocina, la habitación supuestamente del servicio. Era una alcobita de 2 metros por 3 metros. Ahí dormían él, ella y sus 2 hijos, arrimados. Y cuando uno vive arrimado, uno no tiene derecho a opinar. Toca hacer lo que ellos digan, ¿cierto? Si usted va a la casa de la suegra, le toca hacer lo que su suegra, y si no, ¿para dónde voy? Por no reconocer a Dios como la fuente de provisión, la gente se desvía creyendo que podemos hacer lo que queremos. Él se arrimó a un ciudadano de aquella tierra que representa a Satanás. Hay 2 opciones: usted está con Dios o está con el diablo. Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. No hay opciones intermedias. Entonces ese ciudadano de aquella tierra le dijo: claro, yo te voy a ayudar. Y el diablo le dice: venga, y lo pone a apacentar cerdos. Qué terrible que es eso. Y de pronto, qué bueno que haga un alto en el camino y que reflexione: ¿será que estoy apacentando cerdos? Los cerdos comen algarrobas, les alimentaban con algarrobas. Yo no sé si usted esto lo conoce. Yo lo conocí porque en medio de mi locura y en toda lo confuso que yo vivía, tenía un amigo, y el amigo levantó un criadero de cerdos cerca de Bogotá, en Zipaquirá, en Cajicá. Y entonces me llamó un día y me dijo: Carlos, ¿qué hace? No, nada. ¿Quiere ganarse una platica? Le dije: pues sí, ¿qué hay que hacer? ¿A quién hay que matar? No, mentiras, ¿qué hay que hacer? Me dijo: es que emprendí un negocio de cerdos. ¿Me ayuda? Lo recojo y ayúdeme. Y empezábamos a recorrer los carullas y todos los desperdicios de los carullas en unas canecas así los metía. Y había de todo lo que usted se imagine que huele horrible. ¿Ha olido la guamasa? ¿A qué huele? Era eso, y había guamasa y verdura podrida y todo eso. Y entonces llegamos a los cerdos y uno se imaginaba, yo me imaginaba cerdos de Zenú, que eso es habitación con aire acondicionado, con masaje incluido. No. Como ven esa foto, literal, era un charco de barro y ahí los cerdos, y entonces les tiran la comida y los cerdos empiezan a gruñir y encima de su excremento comen y se revuelcan, y uno dice: qué porquería. Ahora quiero que se imagine que así estaba el hijo pródigo. ¿Qué algarrobas está comiendo usted hoy? ¿Qué está apacentando que en lugar de estar, como dice el Salmo 23, en lugares de delicados pastos me hará descansar? Allí me pastoreará, simplemente porque administramos mal los recursos que Dios nos entregó. Y entonces nos comienza a faltar y ya no alcanza a terminar el mes, y usted está diciendo: ¿a quién le pido? ¿Qué hago para pagar este recibo? Ya no me alcanza. Y entonces empezamos a mirar el gobierno y claro, ese tiene la culpa. El alcalde tiene la culpa, la guerrilla tiene la culpa. Y no nos damos cuenta que somos nosotros, que es un problema que nosotros mismos nos metimos, y que es un problema a nivel espiritual que tiene consecuencias sobre nosotros y sobre nuestra casa. Y por eso es fundamental
que mi corazón se vuelva a Dios con todas las fuerzas. Zacarías 1:3 dice: pero diles que así ha dicho el Señor de los ejércitos. Vuélvanse a mí, ha dicho el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a ustedes, ha dicho el Señor de los ejércitos. Si tú te vuelves a Dios, Dios se volverá a ti. Dios se volverá a tu casa, a tu familia. Podrá haber un trabajo decente, podrá haber el ingreso decente. Job 22:23 dice: si te volvieres al Omnipotente, serás edificado y alejarás de tu tienda la aflicción. Dios te propone un nuevo tiempo para tu vida, un nuevo tiempo para tu casa. Pero no nos podemos engañar. Gálatas 6:7 dice: no se engañen a sí mismos. Nadie puede engañar a Dios. Uno siempre recogerá lo que haya sembrado. Recogemos lo sembrado. Hoy tal vez estás cosechando lo sembrado. Y estás cosechando que hace falta, que no hay como la abundancia. Y llegas a la vida cristiana y dices: Dios, bendíceme. Y Dios dice: ¿y lo que hiciste? ¿Se te olvida? Los gritos en casa, cuando tiraste los platos de comida. Se te olvida cuando llegabas a las 3 de la mañana después de estar en inmoralidad. Se te olvida los gritos que le diste a tu cónyuge, a tu esposo, a tu esposa, el menosprecio con que trataste tu familia. Se te olvida. Yo llegaba a esa hora, 3, 4, 5 de la mañana, y mi madre se levantaba toda linda. Ay, mi amor, llegó el pastor de una vigilia. Y yo en esa borrachera le decía cualquier barbaridad de vulgaridades. Me colocaba un platico de comida caliente y cogía el plato y lo tiraba contra la pared. Lo que se siembra, vino la escasez. Y no es culpa de Dios. El problema no es Dios. El problema es cuando administré mal para mi hogar, cuando administré mal para mi casa, para mis hijos, para mi cónyuge. Un estilo de vida que nada tiene que ver con Cristo. Conozco gente que asiste a la iglesia, levanta los brazos. El otro día nos encontramos a uno, no se dio cuenta que estábamos por ahí, estábamos en un supermercado y el hombre estaba cogiendo una lata de esas que viene de 6 cervezas. Y cuando de pronto al otro lado, allá, al otro lado de la góndola, nos ve a nosotros, así parados. A poner la lata de las cervezas. Nos engañamos. Porque creemos que todavía podemos manejar la vida antigua con una vida nueva. No es compatible. No funciona. Y después entró en problemas laborales y en problemas. ¿Por qué razón? Porque su corazón no es correcto. No podemos estar acá y engañar en la casa. Y llegar a gritar a la casa. Y llegar a decir: es que yo soy el que mando. No es así. Maldicen, maltratan en su casa. Esa no es la vida que agrada a Dios. Entonces van a cosechar lo que están sembrando. Génesis nos habla de que esa primera pareja debería vivir en abundancia, en prosperidad, pero no lo vivieron. Desobedecen a Dios y salen del plan de Dios. Ese muchacho deseaba las algarrobas de los cerdos. Y entonces uno comienza a llenarse de odio, de amargura. No me alcanza. Y fijo que hay ahí al lado en su casa o a las 2 casas alguien que es re malo, que usted sabe que está re malo, y usted lo ve llegando en tremenda camioneta. Y usted voltea a mirar los ojos al cielo. Dios, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? Uno le dice a Dios, ¿cierto?
En el supermercado usted ve, ¿no? Y uno, los productos, los que están de promoción, ¿cierto? Está uno mirando, ¿cuál es el arroz de promo? El arroz, y usted ve el arroz de promoción con unas cositas negras que van caminando por ahí, con el gorgojo, y dice, ay, ¿será? Y cuando llega ya de pronto le dice, permiso, el arroz más caro, el Diana especial. ¡Fa! Señor, ¿por qué razón? Porque fuimos malos administradores. Esa no es la provisión de Dios. Primera de Crónicas 29:12. Las riquezas y la gloria proceden de ti, tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Número 1, vuélvase a Dios. Número 2, reconózcalo como la única fuente de su provisión. Acá está diciendo, las riquezas y la gloria proceden de ti. Es Dios el que provee. Él le permitió tener un empleo, Él le permitió tener un trabajo, Él le permitió ese emprendimiento, ese restaurante que usted abrió, ese puesto que usted abrió. Pero nunca se le olvide que Él es la fuente, y reconocerlo como la fuente a veces no es fácil. Deuteronomio 8:18, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Dios da el poder para hacer las riquezas, es cierto, pero en personas de una relación de pacto. Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y los que en él habitan, y no ha renunciado a sus derechos. La tierra es de él, lo que hay en la tierra es de él. Salmo 50:10, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados son de Dios. Ageo 2:8, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Cuando nos levantamos pensando, es mi plata, es mi capacidad, es mi trabajo, yo soy un duro, usted le está robando la gloria a Dios, y Dios no comparte su gloria. Y a veces Dios es paciente para que usted lo reconozca, pero a veces se corta, y cuando se corta el chorro, qué difícil que es. Cuando no entendemos que Dios no es quien nos saca adelante. Número 1, vuélvete a Dios. Número 2, reconócelo como la fuente de tu provisión. Número 3, Lucas 15:17. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Ese muchacho está viviendo la situación y por un momento vuelve en sí, como por un momento se le quita el velo y dice, ¿qué he hecho? ¿Qué hice con lo que Dios me dio? Y reconoce que se ha equivocado, reconoce que falló, recapacitó de lo que era su manejo financiero. Y yo admiro esta parábola que está en la Biblia, porque en esa época no había WhatsApp, no había FaceTime, no había nada en me comunico y listo, no. Está en una provincia apartada y el muchacho recapacita, ve los cerdos, ve lo que es su vida, todo lo que él desperdició y dice, ¿cuántos jornaleros donde mi papá comen mejor que yo, viven mejor que yo? Me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Y él se levanta en ese momento y comienza a caminar, días caminando a la casa del padre. No fue media hora, no fue salgo y tomo el mío, fueron días caminando hasta que llegó a la casa del padre. Y esto me habla de 3 acciones. Número 1, me levantaré. Tomo una determinación en mi vida. Me doy cuenta de qué está pasando en mi área financiera. Me doy cuenta
que yo malgasté los recursos, que no hice lo correcto en mi área financiera y hago un alto en el camino. No es decirle, Señor, uy, sí la embarré. La última rumba, Señor. No, es tomar hoy en día la decisión. Me determino, no más deudas, no voy a seguir pagando tarjetas de crédito, no voy a seguir comprando al debe, voy a ajustarme el cinturón, voy a decirle al Señor la verdad de lo que hice con lo que Él me entregó. Voy a ser confrontado con una parte de mi corazón del mal manejo, de lo que hago, de cómo trato a los demás respecto al área financiera. Entonces me determino, es una determinación, no sigo igual, nunca más. Y lo segundo es, iré a la casa de mi padre. Él está allí y dice, tomo la determinación. Yo me imagino que ahí le dijeron, mira este negocio, mira esta cosa. Y dijo, no, no más. Da media vuelta y se va a la casa del padre. Una acción. Y tienes que tener las acciones correctas. La primera acción que yo tomé fue pedirle perdón a Dios, claro que sí. Pero las tarjetas de crédito, todas las corté. Fui a los bancos y comencé a dar la cara. Yo escondía de la gente. Y fui al banco y digo, yo estoy debiendo esta plata, es cierto. No tengo para pagarla toda, pero puedo hacer un abono, lo puedo hacer. Al banco, ¿qué le interesa? Que le paguen. Ahora es más, los bancos tienen seguro. Le interesa es que usted haga algo, de algo. En 2, me perdonaron la deuda. En otras 3, terminé de pagar la deuda. Pero nunca más tarjeta para gastos y para diversión. Nunca más. Hoy tengo tarjeta, sí, y solamente compro a una cuota. Pago a un mes, no pago un solo peso en intereses. Aprovecho determinadas promociones que hay, sí, claro que lo hago, pero no me endeudo. El muchacho se levanta entonces y comienza a caminar y a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, yo no soy digno de ser tu hijo. Y a mí me impacta porque eso que está diciendo un día, 3 días, 5 días, Padre, he pecado, hasta que llega a la casa del Padre al mes y medio, y lo que se determinó, la acción que emprendió, Él la cumplió. Reconoció el pecado. Es reconocer. Yo comienzo a asistir entonces a una célula, ahí recibo la palabra, recibo del Señor, mi vida es transformada, ya no hay alcoholismo, ya no hay deseos de beber, todo lo que eran relaciones que no eran correctas se rompieron. Y en la iglesia estoy feliz, el pastor Castellanos predicando y ese hombre predica espectacular, y entonces yo escuchaba la palabra y sí, eso es lo que quiero, redención, vidas cambiadas, familias restauradas. Y comienzan a haber testimonios y empiezo a conocer la gente, y un día un testimonio de uno que yo conocía, y cómo Dios le restauró sus finanzas, millones que debía. Y yo supe que era verdad, que no era cuento. Pero nosotros no teníamos para pagar un arriendo. Nos iban a echar. Llego a mi casa y el lugar privado. ¿Cuántos tienen un lugar privado en la casa? El lugar privado era el baño. Me siento ahí, me arrodillo frente al trono y levanto mi voz y le digo, Dios, no tenemos para pagar. Escucho los testimonios que dicen, Dios proveyó, Dios me dio, Dios esto, y sé que son verdaderos, pero yo no, Señor. ¿Qué pasa? Cuéntame, ¿qué hay? Y escuché la voz tangible de Dios que me decía, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Dios me dio mucho dinero. En los laboratorios farmacéuticos se ganaba muy bien. Todo lo malgasté, absolutamente todo, no me quedó absolutamente nada.
Y cuando tú comienzas a reconocer, cuando tú comienzas no por chiste, no por bobada, ay no, si me la gasté, no, a sentir el dolor de ver a tu familia que no hay para pagar un arriendo, a ver a tus hijos que están mal, que no puedes pagar una universidad, que humillaste a las personas de tu casa, entonces tienes un anhelo de restituir a Dios primero. Nosotros comenzamos a restituir, no diezmamos. Siempre estamos bajo el 15 al 20%, nunca el diezmo, porque fueron años de robarle a Dios. Comencé a restituirle a mi madre. O sea, eso, usted tal vez se ría, pero llegaron y normalmente las mujeres lavan sus interiores y ver unos interiores rotos de una mujer que todo lo entregaba para nosotros, humillada. Entonces poder salir, comprarle sus interiores. Yo ya no salía con amigas, nada. Ella salir a un restaurante, salíamos a pasear juntos, a reírnos. Eso es fe para recuperar lo perdido. Muchos de nosotros queremos, ¿cierto? Pero tenemos todavía el corazón altivo. Todavía estamos pensando, Señor, dame para comprarme unos lindos zapatos. Quiero unas Nike. No, mi hijo, le toca Croydon. Claro, Dios comienza y entonces hay un periodo en donde no te llega. Y debe haber la palabra contentamiento. Y no estás mirando a ver, y este tiene esto, ay, y este otro tiene esto, ay, esa de la iglesia, mire el carro que tiene. ¿Quién sabe qué negocios tendrá? Si no estás tú ahí reconociendo, Señor, no tengo por lo que yo hice. Llega el momento, Señor, en donde tú restauras. Versículo 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se le echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El muchacho emprende el regreso, ¿cierto? Pensando, he pecado contra el cielo y contra ti, Padre, no soy digno de ser tu hijo. Él no está diciendo, yo llego a la casa y que me den la mejor alcoba. O sea, tú sabes, hay gente que llega de todo el daño que ha hecho, de toda la inmoralidad, llega a la iglesia como si nada. Se apartan de Dios y llegan como si nada. Dejaron embarazada a la niña y como si nada. No hay arrepentimiento, no hay dolor en el corazón por haber ofendido a Dios, por el ejemplo ante los demás. Gente que usted le dijo santidad, ¿cuál santidad? Él llega y va caminando y dice, desde lejos lo vio el Padre. ¿Sabe por qué? Porque todos los días salía a esperarlo. Dios todos los días ha salido a esperarte, a que vuelvas a Él para restaurarte, no para regañarte, para restaurar tu vida. Él sabe la angustia que se tiene cuando llega un recibo y no hay con qué pagar, y no se goza y no dice bien hecho. Los vecinos dirán bien hecho, de pronto hasta el cónyuge dirá eso le pasa por borracho, pero Dios no. Dios es papá. Dios mira la angustia que tú tienes porque es que no hay vivienda. Y pasan los años y cuando uno pasa de los ¿cierto? Los 50, los 60, los 70. No tengo una habitación propia, no hay una casa propia. Y uno comienza a decir, Dios mío, perdí el año, perdí el tiempo. Dios eso lo conoce perfectamente. Sabe todo lo que ha pasado con nuestras vidas. Y no lo está reflejando, no está diciendo es que usted por lo que hizo. Simplemente Él es movido a misericordia. La misericordia de Dios está esta mañana disponible para nosotros. Él es un Padre bueno. Él es un Padre que siempre perdona y restaura. Pero tenemos que venir con la actitud adecuada. Ese muchacho llega,
El padre sale corriendo y lo abraza, dice que lo besa. Le hago la pregunta, ¿cuál fue el último trabajo del muchacho? ¿A qué olía? No tenía ropa para cambiarse. ¿A qué olía esa ropa? Pero al padre no le importó. El padre no dijo, guácatela. O sea, ¿qué lugar tienes limpio? Ay, aquí nomás. No le importa, a Dios no le importa. A Dios le importa nuestra restauración. Pero debe haber un verdadero arrepentimiento. ¿Qué debe haber? Y el chico le dice, ok, papá. Listo, papá, ahora sí dame el carro, papá. Ahora yo tengo... No, he pecado contra el cielo y contra ti. Pequé. Hice daño. Malgasté, Señor. Reuní mi familia y les decía, yo hice daño en esta casa, perdónenme. Malgasté, las humillé a mis hermanas, las humillé a mi madre. ¿Cómo va usted a restituir el daño que hizo? ¿Cómo vas a restituir el daño a esa familia cuando dejas una niña embarazada? ¿Cómo vas a restituir? ¿Cómo vas a restituir todas las humillaciones que hubo en tu casa? Cuando creías que eras el rey que manejaba el mundo, tenía el dinero acá, el dinero acá. ¿Cómo vas a restituir? Vida cristiana sin restitución no existe. Restituida al agraviado, dice la palabra. El padre escucha esas palabras. Hazme como a uno de tus jornaleros. Vio el corazón de su hijo que verdaderamente estaba arrepentido. Y entonces el padre lo perdona. Y cuando lo perdona, dice el versículo 22. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. La restauración, lo primero que hace son los vestidos. Eran harapos. El anillo lo había perdido. El anillo representa autoridad. ¿Qué autoridad tienes hoy en día en un hogar donde hiciste daño, donde malgastaste, donde todo el dinero te lo tomaste? ¿Qué autoridad tiene uno ante la gente cuando ha hecho daño a una familia, cuando deja embarazada a una niña? ¿Qué autoridad tienes? Cuando hay arrepentimiento, Dios devuelve dos cosas importantes. Número uno, la autoridad, pero número dos, la dignidad. Qué duro que es cuando estamos pasando la crisis financiera y vienen todas las humillaciones. Cuando tienes que ir y entonces el tío te da un dinero y le dice, acá le entrego, porque a mí sí me va bien y no a usted. Y peor desde que está en esa iglesia, tome. Y tú tienes que agachar la cabeza y sentirte, no sirvo, no valgo. Los harapos tienen que quitarse. La escasez, esas épocas en donde tuvimos que pedir, esas épocas tal vez tú las viviste, ropa de segunda. El tío tenía la ropa cuando iba a Estados Unidos y ya cuando no la usaban sus hijos se la pasaban a los tuyos. Qué horrible que es eso. Dios dice, quiten los harapos. Quiero darles ropa nueva, quiero vestirlos de dignidad. El Padre nos dignifica. El Padre te toma y te levanta. El Padre dice, viviste la humillación. Es cierto, yo quito la marca de la humillación. No te humillarán más en el nombre de Cristo Jesús. No más en el nombre de Jesús. Y te da el anillo de autoridad. Autoridad para reclamar la herencia, los recursos del Padre.
Número 2, le quita los zapatos. ¿A qué olían esos zapatos? ¿Qué habían pisado esos zapatos? Pisaron discotecas, viejotecas, bares, griles, prostíbulos. Todo lo que pisó, el Señor le dice: no más esos pasos, no más ese camino, no más. Te voy a dar zapatos nuevos para que camines en mi propósito y vivas el propósito de Dios, el propósito para una buena familia, el propósito para un buen matrimonio. No más deudas. Hay gente que se endeuda a escondidas de la esposa, a escondidas del esposo, que no hay transparencia, que es algo espiritual como que se pega y hacen tanto daño. Con Martica nosotros tenemos un pacto: no compramos cosas a escondidas. Si vamos a comprar cosas de 20,000 pesos para abajo, no hay permiso, pero de ahí para arriba sí. Yo no puedo llegar a la casa: ahí, ¿y qué compraste? ¿Te gusta? Inmediatamente, ¿qué pensaría Martica? ¿Y yo? Tú, bien, gracias. No. ¿Cómo honro a mi esposa? ¿Cómo la trato a ella? El propósito: a ir a los sitios correctos, lugares correctos, gente correcta. Y lo último que dice es que mata el becerro gordo. ¿Por qué mató el becerro gordo? ¿Ah? Mi hijo era muerto y ha resucitado. En el pueblo judío tenía que haber un sacrificio que tomara el lugar de ese hijo, y fue el becerro gordo. Usted y yo no matamos becerros gordos porque Cristo en la cruz del Calvario tomó su lugar y tomó mi lugar. Y cuando yo puedo entregarle al Señor, el Señor me dijo: ahí en esa taza de baño, haz la lista de los lugares donde tú entregaste las finanzas que yo te di. Y comencé a escribir los sitios a donde había ido. Eran muchos años de rumba, muchos años de alcoholismo, muchos años de inmoralidad. Y comencé a orar y Él me dijo: entrega, Señor, te entrego en este lugar. Yo puse las finanzas que tú me diste, el diablo las cogió. Yo pido perdón, Señor, y tiene que soltar mis finanzas el enemigo. En cada sitio pedí perdón. Es ir a Jesús y decirle: Señor, acá está lo que yo hice financieramente, lo coloco sobre ti. La palabra dice en Gálatas 3:13: Cristo se hizo maldición por nosotros, porque maldito el que es colgado en un madero. Es entregar la maldición, renunciar a ella, que no gobierne más nuestras vidas, que no siga cabalgando en las nuevas generaciones. Es un intercambio divino que sucede en la cruz del Calvario. El Señor toma la maldición, el Señor toma los pecados, los harapos, esa parte de vestido de escasez, de pobreza, de deudas que tenemos, las entregamos a Él, y entonces podemos ver restauración en nuestras vidas. ¿A cuántos les gustaría que hoy oráramos por eso? Entonces, va a esperar un momentico y vamos a ver este video. Es un corto video. Póngale atención, por favor.
Quiero pedirle que ahí donde está se coloque un momentico en pie. Vamos a poner nuestras vidas delante del Señor. Padre, queremos darte las gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, es verdad, tu palabra es fiel. Hoy queremos presentar, Señor, lo que nosotros hemos hecho con los recursos que nos has dado. Señor, muchas veces tomamos los recursos e hicimos lo que quisimos. Pensamos que era nuestra capacidad, nuestro conocimiento, nuestra fuerza. Trabajo y con mi plata hago lo que quiero. Muchas veces lo dijimos. Humillamos a las personas que nos rodeaban, maltratamos, gritamos. Utilizamos el dinero, Señor, para la inmoralidad, para el vicio. Utilizamos el dinero para el juego, el chance, los casinos. Con el dinero, Señor, hicimos la corrupción. Y nos apartamos de ti, Señor. Nos sentimos poderosos, grandes, que no necesitaba a nadie, ni a Dios ni a nadie. Y perdimos, Señor. Hemos perdido en nuestro hogar, en nuestra familia, hemos perdido en el matrimonio, hemos perdido con nuestros hijos. Laboralmente, Señor, la empresa, el emprendimiento. Necesitamos volvernos a ti con todo el corazón. Reconociendo, Señor, que nos alejamos, fuimos nosotros, no fuiste tú. Reconociendo, Señor, que no son mis manos, mi capacidad mental, mi inteligencia. Tú eres la fuente de la provisión. Por un momento, con tus ojos cerrados, ¿qué hiciste con lo que Dios te dio? Tomaste el dinero y ¿qué hiciste? Pregúntate hoy, ¿cuánto vicio compraste? ¿Cuánta inmoralidad? Hoy reconocemos, Señor, que nos equivocamos, que manejamos mal las finanzas que tú nos diste. Las entregamos, Señor, al enemigo. Se entregaron discotecas, viejotecas, tabernas, bares, prostíbulos, griles. Nos dedicamos, Señor, a dinero ilícito que pasó por nuestras manos. Hicimos contratos donde hubo corrupción. Perdónanos, Señor. Hoy entendemos la situación, hoy entendemos el porqué. Y no podemos ir y exigirte nada, solamente pedirte misericordia, Señor. Extiende tu misericordia, Señor. Reconocemos, Señor, que fuimos altivos, que fuimos orgullosos, prepotentes. Hoy yo reconozco que hice daño a las personas de mi casa. Hubo personas con las que trabajé, que humillé. Personas, Señor, que estaban a mi cargo. Hubo gente, Señor, que pasé por encima de ellos, que los critiqué, que los señalé. Creía, Señor, que podía hacer lo que quisiera, que tenía el mundo a mis pies. Y no era cierto, Señor. Perdona mi orgullo, perdona mi altivez. Con sus ojos cerrados, acérquese a la cruz del Calvario, mire a Jesús y vas a entregarle
a Él, vas a decirle: Señor, yo te entrego cada palabra de humillación, cada momento en donde hice daño en mi casa. Señor, malgasté el dinero que era para ellos. Hoy debería estar en una situación diferente en mi hogar. Yo te entrego, Señor, esas áreas de maldición. Cuando iba a esos partidos de fútbol y terminaba y era 1, 2, 3 canastas de cerveza y llegaba borracho a mi casa. Perdóname, Señor. No disfruté a mis hijos. Era el yo el que gobernaba, el hacer lo que me parecía. Toda la droga, Señor, que corrió por mis manos. Perdóname, Señor. Aún robé en mi casa, robé cosas para comprar la droga, Señor. Yo te pido perdón, yo te entrego hoy, Señor, esos actos, Señor, de robo, de engaño que tuve. Tómalos, los pongo sobre ti. Coloco sobre ti, Señor, ese orgullo y esa altivez. Coloco delante de ti, Señor, la humillación a mis padres. ¿Cuántos humillaron a sus papás? Tal vez ellos no pudieron estudiar, tal vez ellos no tenían el conocimiento, la audacia que tú tienes, pero te dieron todo, te entregaron todo. Perdona la humillación, Señor, y tal vez no los he honrado. Yo entiendo que tengo que restituir. ¿Cómo vas a restituir? ¿Cómo vas a restituir a Dios todo lo que le has robado? ¿Cómo vas a restituir a tus hijos el tiempo? Llegabas de noche a la madrugada porque estabas con otra persona. ¿Cómo vas a restituirles? Perdónanos, Señor. Allí en la cruz del Calvario, tú te hiciste maldición por nosotros. Yo te entrego, Señor, toda herencia que recibí de padres, de abuelos, bisabuelos, tatarabuelos que hicieron lo incorrecto en el área financiera. Lo coloco sobre ti, Señor, no más sobre mis apellidos. Tú te hiciste maldición por nosotros. Yo renuncio a esa maldición. Hoy vas a ver la cara de Jesús, y encima de su cabeza colocan una corona de espinas. Los espinos es el icono de la maldición. Y esas espinas se clavan y comienza a brotar sangre, una sangre que nunca pecó, una sangre que nunca hizo nada incorrecto con sus finanzas. Y vas a aplicar esa sangre sobre tu vida. Señor Jesús, hoy aplico la sangre que brotó de tu cabeza por causa de la corona de espinas sobre mi vida, sobre mi área financiera, sobre mi familia. Los apellidos de tu familia, colócalos: la familia Iriarte, Nivia, Tavera, Bejarano. Señor, que esa sangre sea absorbiendo la maldición, sea absorbiendo esos harapos de escasez, de pobreza, de deudas, de siempre pedir prestado, esos harapos de gota a gota, esos harapos, Señor, de vivir al debe, de que no me alcanza, que sean absorbidos en el nombre de Jesús. Que se quebrante hoy toda maldición que tiene que ver con finanzas, con prosperidad, con no tener casa propia, con no tener terreno. Quebrántala hoy, Señor. Rompe esa cautividad de mi vida en el nombre de Jesús. Quebranta la inmoralidad sexual, Señor. Quebranta todo el daño que yo hice con esas finanzas que no eran correctas, Señor. Yo te pido, Señor, dame la capacidad para restituir, para pedir perdón del daño que hice y restituir al agraviado, restituir cada persona que humillé, cada persona que pasé por delante, por encima de ellos. Y tú vas a sentir que pasas detrás de la cruz
y vas a ver al Padre que tiene los brazos extendidos. Él te perdona, Él te dice: yo te perdono. Y déjate ir a esos brazos que te abrazan. Yo te perdono. Eso queda atrás, ya no más mal manejo, ya no más vivir por emociones, por deseos. Yo te voy a guiar, yo te restauro tu vida. Yo sano el corazón de ese dolor, de las humillaciones. Tú querías comprar algo bonito y no te alcanzaba. Sentías tanta humillación cuando alguien de la familia te decía: yo sí puedo, no necesito de su Dios. Yo restauro, dice el Señor, y tendrás y proveerás. Mi mano te levanta. Por un momento saca arriba tu manito derecha, levántala al cielo. Padre, hoy te pedimos que el anillo de autoridad para reclamar la herencia esté sobre cada vida. Dios está colocando el anillo. Coloca autoridad y podrás tener autoridad a nivel espiritual. No para gritar, no para mandar, no para humillar. Autoridad para restituir. Autoridad para que los recursos lleguen y los usarás bien. Habrá presupuesto en tu casa, habrá orden en tu casa, habrá honestidad, integridad, rectitud. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Queremos darle la bienvenida a la Misión Carismática Internacional de Cali. Bueno, hoy estuvimos viendo acerca de la fe que se necesita para poder prosperar y aprendimos del hijo pródigo cómo malgastó todos los recursos, se fue a vivir lejos del Padre, pero recapacitó, volvió en sí, hubo un genuino arrepentimiento y pensó: volveré a la casa de mi Padre, le pediré perdón, que me haga como un jornalero. Y cuando regresa, el Padre lo estaba esperando. Y qué hermosa escena de restauración. Si algo quiere Dios es restaurar tu vida. Pero para restaurar tu vida totalmente, tu familia totalmente, es necesario permitir que Jesús venga a nuestro corazón. La Biblia dice: nadie viene al Padre sino por el Hijo. ¿Cómo lo hago? A través de una oración, invitándolo a que venga a tu vida y que sea Señor de tu vida. Y hoy vamos a hacer esa oración. Te invito a que coloques tu mano ahí en el corazón, que un momento cierres tus ojos y digas conmigo: Señor Jesús, hoy abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Por favor, restáurame. Perdóname, Señor, por acciones, comportamientos, palabras, tantas actitudes que tuve incorrectas como las del hijo pródigo. Yo me arrepiento de haber hecho daño, de haber malgastado los recursos que me diste. Yo te pido que me limpies con tu preciosa sangre, Señor Jesús, y que me des una oportunidad de vida, que me des la oportunidad, Señor, de tomarme de tu mano y ver tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, que mi nombre sea escrito en el libro de la vida y no lo borres jamás. Amén y amén. ¿Dónde está Jesús en este momento? Está acá en el corazón. Y si está en el corazón, Él puede escuchar las peticiones que tengamos. Y su misericordia puede llegar hasta nuestras vidas. Así que vamos a orar por esas peticiones. Padre, hoy nos ponemos en común unión, Señor, con las personas que están conectadas, que tienen peticiones.
y nos unimos, Señor, a orar, a colocarlas delante de ti. Peticiones de sanidad, Señor. Tu palabra dice que tú eres Jehová Rafa, el sanador. Tu palabra dice que Jesús llevó toda enfermedad y toda dolencia y que por su llaga hemos sido sanados. Hoy desatamos sanidad en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que tú eres el Dios de restauración, de reconciliación. Te pedimos la restauración de los hogares, de las familias, en el nombre de Cristo Jesús. Tu palabra dice que siendo rico te hiciste pobre para con tu pobreza enriquecernos a nosotros. Toda situación financiera complicada, difícil, de escasez, de deudas, quebrántala, Señor. Y clamamos, Señor, que des la provisión para cada familia en el nombre de Cristo Jesús. Hoy bendecimos cada hogar y pedimos que sobre cada hogar sea tu presencia, Señor, seas tú reinando. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, le damos entonces fin a la emisión del día de hoy. Antes de que se vaya, ahí hay algo que dice suscripción, suscríbete a este canal. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.